Presidente, ¿no? Presidente de la cooperativa Simón Plata Torres. Bien, estamos con el ingeniero Rubén Clinge de Murillo, presidente de la operadora del taxi Simón Plata Torres. ¿Cuál es la respuesta que tienen ustedes ante el anuncio que hizo el COE local la semana pasada de sancionar hasta con $400 de multa si no se cumple con las medidas de bioseguridad los taxis comerciales de servicio público? Gracias, Luis, por la entrevista, Adán y Ciudadanía Esmeraldeña, por este espacio y por preocuparse. Pues de todas maneras, ustedes a través de sus medios de comunicación digital, pues hacen que nosotros levantemos nuestra voz ante resoluciones que nos afectan sobremanera a quienes tenemos un vehículo en taxi aquí en el Cantón Esmeraldas. El viernes pasado hubo una resolución del COE cantonal que básicamente está conformada por la administración municipal, en la cual advierten de que si no se cumplen con las medidas de bioseguridad que hemos venido cumpliendo desde el mes de abril del año pasado, incluso el día de ayer se cumplió un año del confinamiento, desde que se empezó la pandemia acá en el Ecuador oficialmente, y nosotros hemos cumplido, seguimos cumpliendo y seguiremos cumpliendo como bien se dice. Entonces, esta situación sí es preocupante. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos que en aquellos agentes civiles de tránsito, que son quienes podrían llevar el control de que los vehículos tengan todos sus documentos en regla y sobre todo un sticker en el cual tendría que mantener el vehículo, el conductor, el taxista, que tiene un membrete de Unión Provincial de Taxis, del cual tampoco no estamos de acuerdo, porque si es la resolución del COE cantonal que exige a la empresa vial, que se llama Vial, que es Empresa Municipal de Tránsito, tendría que haber, pues no, unos stickers que tengan unos adhesivos de la empresa o un membrete de la empresa Vial, de la cual pues la desinfección también tendrían que llevarla a cabo ellos. La Unión no tiene... Unión de Taxis no tiene competencia. ¿Y qué pasaría si habrían operadoras de transportes que no son filiales? Pues mi estimado Luis y Adán y Ciudadanía Esmeraldeña, ¿sí? Entonces, mal haría, incluso ellos, es lo que no se explica y no se entiende, porque esto sería ser cómplices de las sanciones que podrían conllevar drásticamente a nosotros quienes tenemos un vehículo en taxi o un transporte público aquí en Esmeralda. ¿Cómo es posible que ellos se presten para estas situaciones? Lo que nosotros pedimos es que se conduelan con la economía del transportista, del señor taxista. A nosotros en cada momento, en cada operativo, pues por cualquier cosa nos están sancionando, infraccionando. Nos pusieron en Esmeraldas 10 fotorradares y fotomultas. Ahora están colocando 6 más de la fotomulta y luego pondrán 4 fotorradares. Todo esto lesiona la economía nuestra. Nosotros los taxistas estamos subsistiendo, superviviendo en esta economía tan caída, porque todos estamos mal y nosotros dependemos también de muchas de las personas que se dedican a actividades productivas o tienen relación de dependencia. Por ese motivo, Luis, Adán y Ciudadanía Esmeraldeña, nosotros insistimos en un llamado al COE provincial, a la presidenta del COE provincial, que es la señora gobernadora Cecilia Angulo, para que interceda por nosotros, para que esta resolución del día viernes en el numeral 4 que se exige a la empresa vial sea más clara, y aparte de eso, que se den las facilidades del caso para la desinfección, que se ubiquen unas 2 estaciones como lo hicieron el año pasado, en el mes de abril y mayo, estaciones de desinfección por la cual podamos pasar todos los taxistas o todo el transporte público inter e intraprovincial para que sean desinfectados. claro, es la empresa de Vial que debería colaborar en este tipo de desinfección y bioseguridad. Eso es por lógica, sentido común, de que ellos, si son los que exigen y son los que van a estar vigilantes de que los vehículos se desinfecten, lógicamente tendrían que darnos las facilidades. De manera que, como yo lo puse un ejemplo en números, y eso es lo que le interesa también para el tema de insumos, si nosotros somos alrededor de 2.000 taxistas y tenemos que desinfectar, porque se han puesto de acuerdo los mismos de siempre con los funcionarios de siempre, o sea, los mismos dirigentes de siempre con los funcionarios de siempre, se han puesto de acuerdo en que por lo menos se desinfecten 2 veces por semana. Podría ser todos los días. Pero teniendo las estaciones de desinfección, si son 2 veces por semana como mínimo, tendrían ellos alrededor de $4.000, se cobran a $1 por vehículo en taxi. En taxi, imagínense por el resto de vehículos. Entonces, eso les sirve para comprar nuevamente los insumos, para que no se vea como un negocio lucrativo, sino preventivo y por seguridad, no solamente del taxista, sino de a todos aquellos ciudadanos que utilizan un medio de transporte público o comercial aquí en la ciudad de Esmeralda. Entonces, ese es el llamado que pedimos, porque nos han dado 15 días hasta fines del mes de marzo. A partir del 1 de abril, ¿quién nos garantiza a nosotros
que en un operativo de control vayan a poder discernir y decir, ah, si está desinfectado, no está desinfectado, entonces va a ser detenido. Y si de pronto tiene o no tiene mascarilla, vayan a ser detenidos. La detención o retención del vehículo sería una remuneración básica unificada, como bien lo dijiste tú, Luis, $400. $400 más la wincha, porque tú puedes estar a una cuadra del canchón y te lo quieren subir el vehículo en una wincha, cuando eso no es legal, pero lo hacen. Aquí hacen cualquier cosa con el propósito de recaudar. Sí, entonces, $4.80 más $3 por día que cobran del garaje. Y los días que la gestión que tenga que hacer el señor taxista para buscar ese dinero, donde un chulquero que le va a cobrar el 20% de los $500 que tenga que pagar. Entonces, imagínate, Luis, cómo puede salir avante en su negocio y cómo puede sacar su vehículo pues, una vez detenido. Entonces, esta situación es la que a nosotros nos preocupa. Nos preocupa porque siempre hacen las cosas y luego solamente comunican. Nunca han socializado nada. ¿Por qué esta empresa es vial? ¿Por qué antes la Dirección Municipal de Tránsito no hacía ruedas de prensa? Hay muchísimos medios de comunicación. Ya no solamente es el de antenas de aire, ni tampoco el de medios de radio, sino también los digitales. Las redes sociales. Las redes sociales. Entonces, ¿por qué no lo hacían y no lo hacen? Para que difundan toda esta noticia, socialicen de manera que todos nos enteramos. Y luego que nos enteremos las bases, decirle a nuestro dirigente cuál es nuestra posición. No, lamentablemente lo que se hace es reunirse a puerta cerrada con algunos que otros dirigentes que comulgan con esta administración municipal para informarle lo que van a hacer, no para preguntarle ni tampoco para plantear estrategias que convengan a las partes. Entonces, lamentablemente estamos en indefensión, lo he dicho hace muchos años, no hay representantes de la transportación, sobre todo en taxi, que es a la que yo me debo como presidente de esta cooperativa, y eso es lo que nos está llevando a una economía quebrada. Al menos el señor taxista aquí en la ciudad de Esmeralda estamos quebrados. Me preguntaban ayer un medio de comunicación, ¿cómo están reactivando ustedes? La única manera de que nosotros podamos subsistir aquí en esta ciudad, en este cantón, es para no desperdiciar una carrera. Si hay un pasajero que no tiene mascarilla y te está haciendo la parada, pues lógicamente en las unidades, al menos en la Simón Plata Torres, tienen su cajita de mascarillas quirúrgicas. De manera que al momento de una carrera, pues no podemos desperdiciar esa carrera pues, y hacerle subir y obsequiarle, si en caso no podría vendérsele en el ínfimo valor, porque tampoco es para lucrarse, claro, las mascarillas. Entonces, cuidarlo de esa manera. Y otra forma de cuidar a nuestros clientes es unirnos. Lo he dicho, a veces lo comparo como los cardumes, para protegernos, unirnos en diferentes grupos de taxistas que son choferes, que son socios, de manera que tienen su universo de clientes y poder defender su trabajo, el derecho a trabajar. Pero nos lesionan a cada momento porque cualquier cosa es motivo de sanción o infracción. Entonces, ese es el llamado que hacemos. Nos preocupa. Esperemos que en estos días que faltan hasta el 31 de marzo, Luis, Adán y Ciudadanía Esmeraldeña, se pueda corregir esta situación y que sean unas medidas más acorde a nuestra economía. Nosotros no tenemos dinero. Nadie, ninguna de las actividades que se realizan aquí en Esmeralda están produciendo recursos como para poder mantener o sustentarse, mucho menos lucrarse. Entonces, ese es el llamado que hacemos y a ustedes agradecerles por ese espacio que nos dan, que nos brindan para nosotros podernos manifestar ante la ciudadanía el descontento que tenemos la transportación en taxi aquí en el Cantón Esmeralda. Hay otra competencia desleal con ustedes, las llamadas motos que están haciendo el servicio y que se habló ya de ir regulando esto para que no, porque no es un transporte legalizado. Y aparte de eso, que en algunas motos están siendo utilizadas por los delincuentes. Gracias por la pregunta, Luis. La verdad es que ya están haciendo política. Bueno, podemos decir estamos haciendo política, pero hay que ver la intención detrás del discurso. Yo soy un hombre muy analítico, lo dije cuando estaba en campaña, los propósitos se cumplieron, hemos ganado de alguna u otra manera en las elecciones, pero yo me debo a una organización que es la transportación y también a otras que defiendo mucho, que también es el deporte. Ahora, hablando del tema de la transportación en cuanto al servicio de transporte, escuché con asombro, sí, por ser político y por buscar un discurso político para de pronto llegar a diferentes sectores que lógicamente por la situación económica están trabajando de manera ilegal o informal. Querer censar, Luis, Adán y Ciudadanía Esmeraldeña, querer censar a los señores que hacen transporte en moto, llevando pasajeros sin ninguna seguridad a diferentes puntos de la ciudad,
O sea, eso es querer dar una esperanza a un servicio de transporte que no existe. Y censar es un paso previo, no existe. El transporte lineal en dos ruedas o de motos lineales no existe en la ley, nunca ha existido este tipo de transporte, no solamente porque es inseguro, sino que también porque no amerita este tipo de transporte, porque nosotros vivimos en ciudades. Cuando se habla de la zona rural, se hablaba de 3 llantas, por eso se creó el servicio de transporte de moto taxi en las vías que son de segundo, tercer y cuarto orden, no en la zona urbana. Aquí vemos el trabajo en zona urbana. Entonces, es preocupante porque por el hecho de querer llegar a cierto sector de la ciudad o a ciertos votantes en las futuras elecciones, pues entonces están mezclando una ordenanza para regular las personas que quieren una moto por seguridad, es una cosa. Y ustedes lo saben, Luis, Adán, que esa es una cosa que sí nos preocupa porque ahorita nos roban en chinchorro. Yo me acuerdo que cuando nosotros éramos niños, debes recordar tú, Luis y Adán, que nosotros jugábamos chinchorro. Cogíamos un cabo, si no cogíamos entre las manos, íbamos arrasando con todo lo que estaba por ahí, haciendo caer a mucha gente, a los niños, que éramos niños. Ahora en moto, 3, 4 motos, van 6 personas, 2 en cada moto, y van arrasando con lo que encuentren. ¿Y quién dice nada? Solamente las cámaras de seguridad son los que filman y nadie dice nada. En vez de trabajar articuladamente por la seguridad, quien administra la ciudad no hace nada por la seguridad de los esmeraldeños. Porque incluso se habló de que solo una persona se movilice en motocicleta. Mire, Esmeraldas es pequeño, Luis. Si nosotros somos ciudadanos comunes y corrientes, de a pie, como muchos dicen, muchos políticos, y conocemos quiénes son los que están dentro de estas bandas, de estas organizaciones delictivas, de estos jóvenes que están delinquiendo y aprendiendo otros a delinquir, si nosotros sabemos quiénes son, ¿cómo no van a saber las autoridades de control? Lo saben, simplemente que no se meten, o que no los presionan, o que no hay una voz oficial que exija esos operativos y detenciones. Claro está que como son robos pequeños, por esas reformas que hicieron la Revolución Ciudadana, que si no te roban más allá de $500, pues bueno, mejor quédate callado, no digas nada. Claro está que por ahí si te cortan alguna parte del cuerpo, bueno, ahí puedes ponerle por tentativa de asesinato, pero y si no cabe, pues a la final quedó en nada. Y si presentas una denuncia, pues como Esmeraldas es pequeño, entonces toda la banda, porque detrás de un joven, detrás de uno de estos señores, por decirle entre comillas, señores o jóvenes, estas personas también tienen familiares que están dentro de esto, pues y lógicamente vas a tener problemas, no solamente con él, sino con el amigo de él, con la banda de él, con la familia de él. Entonces, eso debe pararse a tiempo, porque si se sale de las manos, así como roban en Chinchorro, habrán sicariatos en Chinchorro. Entonces, es preocupante. Esperemos que los discursos políticos bajen de tono. Entiendo que el año que viene ya empieza la precampaña, y como yo estoy analizando, ya ahorita candidatos a la alcaldía hay como unos 8 o 10, y para concejales hay como 500. Entonces, la ciudadanía esmeraldeña tiene que estar pendiente, tiene que clavar el ojo a todos aquellos que ahorita son autoridades y querrán ser autoridades. Y ese es el modus vivendi de ellos. Y Esmeraldas, ¿cuándo va a desarrollar? Por eso yo a veces me pongo a leer cuando dice la tierrita, Esmeraldas la bella. ¿Qué hay que buscar? El atardecer, nomás el bello. Porque de ahí, ¿qué más puede tener Esmeraldas de bello con estas catástrofes que hemos recibido de la naturaleza y también estas autoridades que no hacen nada por la ciudad? Continuando con el tema de seguridad, sería importante que la mesa de seguridad que tiene el COE provincial y el COE cantonal tomen acciones, llamen también la participación de Fuerzas Armadas para que conjuntamente con la policía hagan los controles en los sitios vulnerables o que son de focos más delictivos. Mira, hay algo que también se han olvidado, Luis, Adán y ciudadanía esmeraldeña. Se han olvidado que los vehículos de transporte público comercial, buses urbanos, intraprovincial, que son la Costeñita, la Pacífico, la Riberta Viaso, los interprovinciales también, los taxis, tenemos kit de seguridad, cámaras, botones de pánico. Si le quieren hacer seguimiento a estas bandas delictivas, a estos jóvenes que están aprendiendo a delinquir en el robo, pues lógicamente se puede trabajar articuladamente. Darle mantenimiento a esas cámaras que hace más de 2 años no se le dan a estos kits de seguridad. Quedaron abandonadas. Eso nomás fue una estrategia, ¿sí? para poder hacer
algo de política entregando estos kits de seguridad, porque ahí nunca nos dieron software, simplemente los que tenían el software era el ECO y no las cooperativas, porque si hubiéramos tenido un control, tal vez nosotros también hubiéramos podido dar mantenimiento a las cámaras de nuestras operadoras o nuestras empresas de transporte. Lastimosamente eso quedó ahí. No sabemos cuáles están funcionando, cuáles no están funcionando, si sirve o no sirve. Entonces eso es preocupante. Y ahora sé, extraoficialmente, que incluso hay algunas cámaras de seguridad de la ciudad que regula el ECO que a veces ni siquiera están en buen estado. Que no están en buen estado y que tampoco hay presupuesto para arreglarlo. Entonces, ¿cómo no va a haber toda esta ola de delincuencia y que no se haga nada? Es verdad lo que tú dices, Luis, Adán, ciudadanía esmeraldeña. Tiene que trabajarse articuladamente. Nosotros somos medios de transporte y nos preocupa también la seguridad nuestra, ¿sí? Porque son vulnerables, no sabemos qué nos puede pasar y quién se sube al vehículo. Ahora el delincuente se disfraza tan bien que hasta se perfuma y se arregla bien, se viste tan bien, se peina y se arregla todo para luego quitarnos todo o de pronto por ahí hacer algún acto delictivo. Entonces, esperemos que si es que estamos a tiempo, que es difícil decirlo, porque de pronto pasa el 11 de abril y vamos a hacer otra Venezuela, lógicamente tendremos los ejércitos de liberación de la Revolución Ciudadana y esos son los que hacen chinchorro con la delincuencia. Y tocará salir volando de aquí, de la ciudad y el país del Ecuador. Ok, muchas gracias a Roberto Klinger, presidente de la operadora de taxis Simón Plata Torres, en esta entrevista para Esmeralda Digital Noticias y también para el compañero Adán Preciado. Gracias también, Luis. Gracias, Adán.